21. Romans chapter 9, verses 19 to 21. Y vamos a volver sobre el tema de la soberanía de Dios. We're going to go back to the topic of the sovereignty of God. Después de todo lo que mi pastor acaba de decir, After everything my pastor has just said, yo creo que estamos reafirmando que la soberanía de Dios es real. we are reaffirming that the sovereignty of God is real. Dios es soberano. God is sovereign. Amén. Dios sabe cómo hace las cosas. God knows how he does his thing. Romanos capítulo 9, versos 19 al 21. Romans chapter 9, verses 19 to 21. Y estamos leyendo la Biblia de la traducción al lenguaje actual. Y dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Si alguien me dijera, ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. The word is read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and it says, You will say to me then, why does he still find fault? For who has resisted his will? But indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, Why have you made me like this? Does not the potter have the power over the clay, for the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? Padre, gracias. Te damos en esta hora por tu palabra. Te pido que hables a nuestros corazones más de lo que ya nos has hablado. Que tu nombre sea exaltado y que podamos recibir el consejo de tu palabra en esta tarde. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hoy queremos seguir con lo que habíamos comenzado la semana pasada. Today we want to continue what we started last week. Y habíamos definido el término soberanía We had defined the term sovereignty, como autoridad. like authority. Y cuando hablamos del término autoridad, When we speak of the term lo authority, vimos en varios lugares o en varias plataformas. we saw it on different platforms. La autoridad desde la perspectiva espiritual Authority from the spiritual y la, perspective, y la autoridad desde la perspectiva natural del and mundo que authority vivimos. in the natural Por perspective. tanto, hoy Today, vamos a ver esa soberanía desde la perspectiva de Dios. we're going to look at sovereignty from God's perspective. Cuando definíamos la semana pasada esa soberanía o autoridad de la parte humana, When we were defining last week the sovereignty from the human hablábamos y aspect, decíamos que los líderes de las naciones, los políticos, we were saying that the leaders of the nation, the politics, eran los que ejecutaban la autoridad. were the one that would execute authority. Y ellos, muchas veces la autoridad de ellos no se cuestiona. And most of the time their authority isn't questioned. Aunque usted va a encontrar casos en la vida diaria Even if you find in daily life different cases, que hay autoridades que se componen de diferentes naciones y civilizaciones that authority is composed of different nations, and para velar que esa autoridad de una nación, un pueblo, haga las cosas de una manera correcta. to make sure that a different nation makes the right decisions. Pero aquí no vamos a dar una clase de política, But we're not going to talk about politics today. sino que vamos a hablar de la verdad de Dios. We're going to speak of the truth of God. Vamos a hablar de la soberanía de Dios. We're going to speak of the sovereignty of Vamos God. a hablar de la manera en que Dios ordena y gobierna las cosas. We're going to speak about how God orders and governs over all Por lo things. tanto, todos tenemos una responsabilidad en el día de hoy. We all have a responsibility today, Y es que podamos descubrir cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. to discover what is the perfect purpose for God in our life. Este principio
pudimos expresar en la pasada reunión, el pasado domingo, last Sunday we were able to express, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad it's your responsibility and mine el poder descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi vida to discover what is the will of God in my life, y tú descubrir cuál es la voluntad de Dios en tu vida. and you to discover what is God's will in Y your life. hablábamos que la voluntad de Dios es una y ya eso lo dejamos And we de una spoke manera that clara establecida. the will of God is one, and we left that clear. Y hablamos del caso de Samuel We spoke about Samuel, y vamos a continuar con Samuel. and we're going to continue with Samuel. Pero ya después de Samuel haber pasado por su experiencia But after Samuel passed his experience, y después de Samuel haber entendido de que a quien habían despreciado no era a él sino a Dios, and after Samuel understood that he wasn't the one that was disregarded, it was God, la Biblia sigue registrando en la historia the Bible keeps registering in history la instalación de aquel nuevo rey dentro del pueblo de the Israel. installation of that new king in the people of Israel. Ese nuevo rey o ese rey, el primer rey de Israel, That first king in Israel se llamaba Saúl. was named Saul. Todos sabemos que Saúl fue un rey que está en la historia del pueblo judío Everybody knows that Saul is a king in the story of por una exigencia del pueblo. through a demand of the people. La voluntad de Dios exactamente no era esa. The will of God was not exactly that. Por eso vemos el fracaso de este rey. That's why we see this king fail. Qué interesante que podemos entender How interesting that we understand que en ocasiones that in occasions la voluntad de Dios es única y exclusivamente para tu vida una. that the will of God is always and exclusively one. Y aunque en ocasiones tú cometes errores errando en lo que es la voluntad de Dios, And even if you make mistakes making errors in the will of God, no podemos aplicar que dentro de la voluntad permisiva de Dios, Dios te volvió a ayudar. we cannot disregard that in God's will He was able to help. Tenemos que entender que dentro de la misericordia de Dios, We have to understand in the mercy of God, cuando usted clama y usted se humilla y se arrepiente, when you call out and you repent, entonces la misericordia de Dios se hace extensiva en su vida. then the mercy of God is extended. Eso no es indicativo que lo que usted hizo That's not indicative that what you did es algo que Dios realmente aprobó. is something that God approved. Dios sigue realmente consciente y sabiendo que lo que usted hizo no estaba bien. God is in reality conscious that what you did is not right. Pero su amor y su misericordia His love and His mercy se extienden más allá de su error. is extended way past your Y errors. ese amor y esa And misericordia that love and that mercy llevan a Dios cuando usted se humilla. makes God, when you humble yourself, Dios entonces darle una oportunidad. makes God give you another opportunity. Ese es el caso del pueblo judío. That's the case of the Jewish people. Ese es el caso del pueblo de Israel. That's the case of the Israelites. Desecharon a Samuel, que era el sacerdote y el profeta del pueblo. Disregarded Samuel, who was the prophet of the Era land. quien dirigía los destinos del pueblo. He was the one that guided the destinies of the Era el intermediario entre Dios y la nación. He was the intermediate between God and the nation. Y la nación se cansó de que fuera Samuel el personaje que intervenía entre ellos y Dios. And the people were tired that it was Samuel that was in between. Y le dijeron a Samuel, queremos que tener un rey. And they told Samuel, we want to have a king. Queremos ver a alguien. We want to see someone. Porque tú hablas con Dios y nosotros no vemos a Dios. Because you speak to God, but we don't see Nosotros God. queremos tener un rey como las demás naciones. We want to have a king like Y the eso lo nations. atendimos responsablemente la semana pasada. And we understood that last week. El resultado de The esto result of this, es que después de haber pedido o hecho la solicitud, after making that request, Dios le instala el rey que pidió la nación. God installs a king that the Pero ese rey resultó ser un rey perverso. but that king turned out to be perverse. Ese rey no estaba realmente unido a la voluntad perfecta de That Dios. he was not really together and united with the Pero purpose el of God. pueblo pidió un rey. But the people wanted a king. Pasado el tiempo, lea la historia, yo no se la voy a narrar. Time passed. I'm not going to tell the story. Read it. Este llamado rey
o rey solicitado por el pueblo This king that was solicited by the people desobedeció a Dios. disobeyed God. Cuando alguien When someone que no es llamado por Dios that is not called by God trata de ocupar las posiciones que Dios tiene determinadas para alguien en particular, tries to occupy the places that are not for them, va realmente al fracaso. goes straight to failure. Usted podrá tener la mejor intención, You can have the best of intentions. usted podrá tener el mejor deseo, You can have the best desires. pero si Dios no lo llama a algo, But if God didn't call you, usted no le coja coro a la gente que le aplaude. don't start liking people that applaud Usted no you. se deje llevar por la admiración de un grupo que le dice tú puedes. Don't let yourself get addicted to the admiration of Usted no people se that deje llevar porque alguien le vendió la idea de que usted podía hacerlo. Don't follow those people that say that you can do it. Usted tiene que estar completamente seguro You have to be completely que sure cuando usted va a hacer algo para Dios when you're going to do something for es God, porque Dios lo ha llamado a hacerlo, que it's usted because God está calls you to determinado do a it. hacerlo. Saúl fracasó. Saul failed. Saul failed. Y Samuel está frustrado. And Samuel is frustrated. Si algo puede dañar el corazón de una persona, If there's something that can damage the heart of someone, yo no soy responsable de mi falta de pastor. Yo estoy haciendo lo que él me dijo que hiciera hace años. Es que si algo pasa es por otros que no soy yo. Pero si algo puede romper el corazón de un líder, if there's something that can break the heart of a leader, es que cuando tenemos a personas a nuestro cargo is when we have people under our y charge entendemos que son nuestra responsabilidad and we understand that they're our responsibility y se le entregan responsabilidades o tareas para realizar. and said leaders give them responsibilities to be in charge of. Estas personas no sigan el consejo del libro, del manual. That these people do not follow the Bible. Lo que yo le puedo enseñar a estos dos hermanos que tenemos aquí, que son nuestros pastores asociados. What I can teach to these two brothers that are here, brothers that is here, Ellos associated tienen una pastors, responsabilidad they have the y responsibility es examinar su tarea to examine their work o las tareas que yo le asigne or the work that I assign to them conforme a lo que dice la palabra del Señor. conform to what the Bible says. Si lo que yo les pido a ellos para hacer If what I ask them to do no va de la mano con la palabra del Señor, does not go hand in hand with the word con of todo God, el amor que ustedes me tienen, with all the love that you con guys todo el have, respeto que ustedes me all the puedan respect brindar, that you can give por me, favor no hagan nada que la palabra de Dios no that the les Bible does pueda not say facultar. to do. Yo le puedo dar cualquier consejo, I can give them whatever kind of advice, pero el consejo debe estar basado en la palabra del Señor. but that advice should be based on the word of God. Si ellos hacen algo If they do something que no está contemplado en lo que dice la palabra that is not contemplated in what the word y says, que no está contemplado en el consejo que se le ha dado, that is not contemplated in the advice that is en el given, día que yo me entere, the day that I find out, eso podría afectar mi vida. that can affect my life. Y eso fue lo que le pasó a Samuel. And that's what happened to Samuel. Samuel se sintió como muy triste Samuel felt really sad porque las actuaciones de Saúl estaban realmente distanciadas de las instrucciones, because the acts of Saul were very distant from the word of de God, lo que le había dicho el hombre que Dios había escogido para dirigir el pueblo. from what God had told the man of God that he had Esto chosen llevó to a do. Saúl al fracaso. This took Saul to the failure. Y entonces vamos a entrar al capítulo número 16 del primer libro de Samuel. Let's go to 1 Samuel chapter 16. Usted ubíquese en esa palabra, porque yo le tengo que dar veracidad a lo que digo desde la perspectiva bíblica. You focus on the word because I have to give you facts. Miren cómo empieza el capítulo número 16 de Primera de Samuel. Look how the book, chapter 16 of the book of Samuel says. Dios le dijo a Samuel,
Now the Lord said to Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? how long will you mourn for Saul? En otras versiones bíblicas dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? In other versions says, how long will you be crying for Saul? Y añade Dios y le dice, And God says, yo le he rechazado, así que ya no será rey. seeing I have rejected him for reigning over Israel, fill your horn with oil. Miremos cómo empieza ese capítulo 16. Look how the first verse it starts the chapter. Tomando de lo que le dije hace unos minutos atrás. Look at taking what I said a couple minutes ago. Muchas veces la causa del dolor de algunos líderes Many times the cause of hurt in many leaders es la causa is the cause de las acciones equivocadas of the wrong action de las personas que Dios pone para que nosotros of the person lo God cuidemos. puts so that we can take care of. Deja de estar llorando ese muchacho. Look, stop crying for them. ¿Hasta cuándo vas a estar triste? Until when are you going to be Yo lo sad? he rechazado, I have rejected him. así que ya no será rey. He will no longer be king. Y le dice además Dios, mejor ve a Belén. Says, Versículo número 1. okay, it says, I am sending Jesse to Bethlehem. Mejor ve a Belén donde vive Isaí. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. It says, I read it, lo voy a leer primero. Now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him for reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse in Bethlehemite, for I have provided myself a king amongst his sons. Interesante. Interesting. A Dios nada de lo que nosotros hacemos le sorprende. Nothing that we do can surprise God. A Dios nada de lo que yo hago lo sorprende. Nothing that I do can surprise God. Usted no toma por sorpresa a Dios con el pecado. You don't surprise God with your sin. Usted no toma por sorpresa a Dios con sus malas acciones. You don't surprise God with your wrong action. Él sabe que somos polvo. He knows that we're dust. Él sabe que somos pecadores. He knows that we're sinners. Él sabe que hemos sido limpiados y liberados del pecado He knows that we're clean and liberated from sin por la intervención de su Hijo by Jesucristo. the intervention of His Son Jesus Pero en Christ. nuestra naturaleza humana But in our natural, sigue operando lo que el apóstol Pablo decía. it continues to operate what the Apostle Yo Paul has mismo no said. me entiendo. I don't understand myself. Lo que yo quiero hacer What I want to do, no lo hago. I don't do it. Pero lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, What I don't want to do, eso hago. that's what I do. ¿Cómo voy a entender esta verdad de lo que me está aconteciendo? How am I going to understand the truth of what's happening to me? Muchas veces usted se ha enfrentado con esta realidad en su vida. Many times you confronted this truth in your life. Usted quiere servir a Dios. You want to serve God. Usted quiere amar a You Dios. want to love God. Usted quiere venir al You templo. want to come to the Usted temple. quiere aprender de la You want Escritura. to learn from the Quiere Word. venir al estudio You want to bíblico. come to the Bible Pero study. hay una fuerza que muchas veces le impide. But there's a force that most times stops you. O muchas veces esa fuerza como que le está tratando de enamorar. And most of the times that force is stopping you is trying to Para que enamorat usted no you. haga lo que la palabra de Dios So dice. you don't do what the Word of God says. Pablo le dice a los Gálatas, Paul says to Galatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién los estorbó para que ustedes se extraviaran del camino? who has bothered you so you can lose your way? Ustedes caminaban bien, You walked right. ustedes sabían lo que tenían que You hacer, guys knew what you had to do. ustedes corrían correctamente. You guys ran correctly. Y hay una traducción bíblica que dice, ¿quién les enamoró para que ustedes se desviaran? There's a translation that says, who enamored you so you can lose your way? Usted y yo estamos expuestos a eso. You and I are used to that. Y Dios lo sabe. And God knows that. Y a Dios nada lo sorprende. And nothing surprises God. Ahora, Dios estaría celebrando Now God will be celebrating si usted y yo if you and I nos comportáramos would behave a la altura de lo que dice la palabra. to what God's Word says. ¿Cuántos de ustedes son causa de celebración para Dios? How many of you are cause of celebration for God? ¿Cuántos de ustedes son causa de alegría para Dios? How many of you are cause of happiness to Los God? que tienen hijos, le pregunto. Those of you who have kids. ¿Cuántos de ustedes se alegran cuando sus hijos
cometen un acto impropio? How many of you get happy when your kids commit inappropriate ¿Cuántos acts? de ustedes celebran cuando su hijo hace lo que la ley dice que no haga? How many of you get happy when your child does something that the law says not to? Yo estoy completamente seguro y convencido I am completely convinced que aquí no hay nadie que se alegre por una actividad como esa. that there is no one here that gets happy for Eso something causa tristeza a that causes usted. sadness, Eso causa dolor a usted. that causes pain. Y de esa misma manera, And from that same usted way, y yo tenemos que procurar you and I have to make sure tener y hacer actividades to do activities o or accionar action de la manera correcta the right way que Dios espera que usted reaccione that God waits for you to ante react cualquier situación before any para situation alegrar el corazón de Dios. to make God's heart happy. Saulito, Saul, Dios lo desea. God removes him. Pero llega el momento en que Dios tiene que seguir operando But the time comes that God has to continue to operate en lo que el pueblo había solicitado. in what the people had. Y te voy a hacer una declaración. And I'm going to tell you a declaration. Cuando te convertiste, When you converted, pensaste que el evangelio era a tu manera. you thought that the word that Fracasar. Christianity was your way. Fracasaste, You failed. te dolió. It hurt. Ahora yo te voy a decir And I'm going to tell que you Dios te está diciendo en esta mañana, that God is telling you today, ahora lo vas a hacer a la manera de Él. now you're going to do it His way. El que tiene la autoridad se llama Dios. He who has authority is called El que God. tiene la soberanía es Dios. Who has sovereignty is God. El que sabe cómo se hacen las cosas es Dios. The one that knows what He's doing is No God. soy yo ni eres tú. It's not you or I. Es Dios quien sabe cómo tienen que hacerse las cosas. It's God that knows how things have to be Entonces done. el tiempo que nosotros nos podamos alinear So it's time for us to align a la ourselves palabra de Dios, to the Word of God, a la mente de Dios y al corazón de Dios. to the heart of God. Cuando usted está alineado When you're aligned with a su God, palabra, to His Word, a su mente y a su corazón, His heart, entonces se cumplirá lo que dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 1. then the Word will be completed where it says in Entonces Él hará prosperar tu camino. and then it will be, Entonces Él hará prosperar tu He camino will prosper your way y todo te saldrá bien. and everything will be fine. Pero ¿cuál es el problema? But what's the Que problem? nosotros queremos que todo nos salga bien But when everything's cuando estamos when desalineados de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. we're not aligned with the Word of Entonces God. pasamos por alto la soberanía de Dios. So then we just pass over the Pasamos sovereignty of por God. alto la autoridad de Dios We pass over the y authority of queremos God. que todo nos And salga we want bien. everything to turn out fine. Aquí tenemos a Samuel en otra encomienda. Here we have Samuel. Vete en casa de Isaí. Vete a la casa de Isaí. I am sending you to Jesse. Porque ya no llores más, Saúl. How long will you mourn for Saul? Déjate de estar con niñerías. Stop being ñoño. No el amigo del chavo. Los latinos sabemos lo que significa eso. Ahora bien, no puedes ir a la tarea You can't do the work si no llevas las herramientas necesarias. if you don't take the necessary tools. Miren cómo Dios le dice a Samuel. Look what God says to Samuel. Vas a ir a casa de Isaí. Go, I am sending you to Jesse, Ya yo he elegido a uno de sus hijos for I have provided myself a king of para que myself. sea rey de Israel. Pero le dice, But he says to him, no vas a ir por ir you're not going to go just to go. y no vas a ir allí como cualquiera puede llegar a casa de Isaí. You're not going to go like anybody just goes. Vas a ir con las herramientas necesarias. You're going to go with the necessary tools.
Tú tienes que saber con qué herramientas Dios te capacita y te prepara para hacer su trabajo. You need to know with what tools God makes you capable and to do His work. Si tú no realmente no vas con las herramientas, If you don't go with the real tools, vas a fracasar. you'll fail. Pero si llevas las herramientas But necesarias, if you take the necessary tools, las probabilidades de éxito the probabilities of son mayores que si vas desarmado. are greater than if you don't go. En la Biblia hay algunos casos In the Bible, there's a couple cases que quizás las herramientas no eran las más adecuadas, that maybe the tools were not the most pero accurate. cuando las instrucciones vienen de parte de Dios, But when the instructions come from God's lo que al mundo voice, le parezca ridículo, what I may see as ridiculous, para Dios es poderoso para hacer su voluntad. for God is powerful to do His will. Y le dice a Samuel, And He says to Samuel, vas a ir a esa casa I'm sending you to Jesse, y cuando yo te diga cuál de esos muchachos tú vas a ungir como rey, and when I tell you which one of his sons tú you vas a want to coger anoint, el aceite y you're lo vas going a to take the derramar oil sobre él. and you're going to pour it over him. Lo vas a derramar sobre su cabeza You're going to pour it over his head como símbolo de elección. as a symbol of election. Entonces viene la preocupación y la duda en la vida de Samuel. And then worry and doubt enters Samuel's life. Samuel le dice a Dios, bueno Dios, Samuel says, well, God, si Saúl, que está vivo todavía, if Saul is still alive se llega a enterar and he finds out de que yo voy en casa de Isaí that I go to Jesse's house a escoger a uno de sus hijos to choose one of his sons para que sea to rey be king cuando él todavía es rey. when he's still king. Usted puede entender el panorama de Samuel. You can understand Samuel's panorama. Usted puede entender la posición donde Dios puso a Samuel. You can understand the position that God put Samuel in. Hay momentos en que Dios pone a uno en posiciones There's moments where God puts you in positions que usted realmente no encuentra qué hacer, that you don't know what to do, pero Dios sabe lo que hace. but God knows what He's doing. Dios Isn't sabe that lo que the hace. truth? Amen. Le dice, God says, llévate, en esta versión dice, llévate una vaquita. it says in this version, what? ¿Qué es lo que dice? Una vaquita, un ternero. Oh, what? Viene con- Eso mismo. Y vas a decir que vas a presentarme una ofrenda. And you're going to say that you're going to present to me an offering. Y pídele a Isaí And ask as Isaiah que te acompañe. to go with you. Cuando yo te diga When I tell you cuál de sus hijos tú vas a ungir, which one of his sons you're going to a anoint, ese es el que tú vas a ungir como líder. that's the one you're going to anoint as a leader. Aquí había un problema. There was a problem here. La Biblia dice The Bible says que Isaí that Jesse tenía muchos hijos. had a lot of sons. ¿Qué problema? What a problem. Que dentro de todo va a escoger uno. That in the midst of all of them, he was going to pick one. ¿Qué problema? What a problem. Que dentro de todos hay que escoger a uno. And in the midst of all, there's only one to choose. Esa es una crisis para nosotros los líderes. It's a crisis for us, the leaders. Pero esa crisis se resuelve But that crisis is resolved cuando hablamos con when we speak to God, el jefe. the boss. Él es el que decide, He's the one who decides. Él es el que determina, He determines. Él es el que ordena He orders. y es Él el que toma la palabra final. And He has the last word. Y cuando usted está convencido And when you are convinced de que lo que usted está haciendo that what you're doing es porque realmente Dios lo está aprobando, is really because God is approving usted tiene it, paz. you can make peace. Samuel agarra su vaquita Takes his y coge su aceite
and takes the oil y arranca para en casa de Isaí. and he goes off to Jesse's house. Y cuando llega en casa de Isaí, And when he gets to Jesse's house, la Biblia dice the Bible says que los líderes del pueblo, the leaders of the people, muchos de ellos procuraron interrogarle they immediately start interrogating y preguntarle, ¿qué tú haces por aquí? and asking, what are you doing around here? Los que hemos crecido en una administración eclesiástica de concilio, Those of us who have grown in a council, sabemos de lo que se está hablando. we know what is being spoken about here. Cuando a usted le toca la tarea, como le ha tocado a mi pastor por tantos años, When it's your turn to do the work that my pastor has done for many years, y él está tranquilo un domingo predicando la palabra, and he is, calm, preaching the word, y aparece el presidente del concilio por la puerta sin and the president of the Invitarlo. council comes into the door without telling anyone. por la cabeza del pastor, pasarán 20,000 preguntas. Many questions probably have gone through his mind. ¿A qué vienen esta gente para acá? What are they doing here? ¿Qué es lo que le han dicho? What have they told him? ¿Qué vienen a averiguar? What are they coming to find out? Porque somos humanos y pensamos todas esas cosas. Because we're human and we think all these things. Si usted tiene hijos If you have kids que están casados, that are married, llegue a su casa sin previo aviso. go to their house without, Cuando usted llegue a casa de sus hijos sin previo aviso, when you don't warn your kids that you're going. si tiene hijas mayormente, If you have a daughter y usted le ha enseñado a que tenga la casa recogida, and you have taught them to have cuando usted llega, when you go, empiezan a recoger los zapatos y todas las cosas que tienen pegadas. ¿Alguien quiere testificar como dice esa cosa? this is the word that testify. ¡Ay, papi, no vea esto! ¡Ay, mira! ¡No se puede! ¡Mira, coge eso! Cuando los líderes conciliares aparecen por la iglesia, When council leaders pop up at churches, los pastores que trabajamos para concilio, the pastors that work for the council, decíamos que vienen. we ask them, why are you here? Yo pastoreé 3 años en Santurce. I pastored 3 years in Santurce. Cuando salí de la iglesia de pastor. When I left pastor's church, Y créanme que ese siempre era una posibilidad, there's always a possibility que los supervisores vinieran por la iglesia. that the supervisors passed by the church. Pero cuando ellos te anuncian que van a venir, But when they announce that they're going to come, tú estás más tranquilo. you're more calm. Pero cuando vienen sin avisar, But when they come without warning, tú te pones incómodo you get very uncomfortable o te preocupas. or you worry. Y eso es lo que pasa en esta escena. And that's what is happening in this scene. Samuel llega a Belén Samuel gets to Bethlehemite, y los líderes dijeron, ¿y a qué viene Samuel? and the leaders say, what is Samuel doing here? ¿Qué hará o a qué vendrá Samuel para acá? What is he coming to do? Porque Samuel no visitaba regularmente esos lugares. Because Samuel didn't frequent those places. Lo que se hacía en ese tiempo What was done in those era times que los is líderes the leaders acudían a la casa del vidente o profeta would go to the house of the prophet cuando tenían problemas o tenían crisis. when they had problems or crisis. Que el profeta o el vidente te visitara That the prophet would visit you era causa de preocupación. was cause for worry. Y esto es lo que pasa en And este this is escena. what's happening in the scene. Los líderes del pueblo se preocuparon mucho The leaders of the people were very worried. y le dijeron, ¿a qué has venido? And they asked, what are you coming here for? ¿Hay algún problema? Is there a problem? Samuel le contestó, And Samuel said, todo está bien. everything is fine. Yo me imagino que aquellos líderes dijeron, I imagine Oh, them yeah. saying, everything is fine. no pasa nada. Nothing is wrong. Solo vine a presentarle a Dios una ofrenda. I only came to present God an offering. Prepárense y vengan conmigo al culto, dice esta traducción del lenguaje actual. Get ready and come with me to the service. Vengan conmigo a adorar. Come with me to worship. Y Samuel va a la casa de Isaí And
Samuel goes to the house of Jesse convida a la familia a sentarse a comer. and to share time with the family. Y comenzó Samuel a decirle a Isaí And Samuel started to tell Jesse el propósito de su visita. the purpose of his ¿Tú visit. tienes hijos? Do you have kids? Ah, pues yo quiero que tú me los enseñes. I want you to show me your son. Yo quiero que tú me los presentes. I want you to present them to Y me. cuando comenzaron a desfilar los muchachos, And when they started to Samuel come, empezó a mirar la estatura, Samuel was looking at their height, empezó a mirar su cuerpo, their physique, empezó a mirar su belleza física. their beauty. Y cada vez que venía uno de esos muchachos, And every time one of those kids came up, Samuel decía, ese es. that's the one. Porque el pueblo había escogido a Saúl por sus calidades o cualidades físicas. Because the people would pick Saul because of their physical qualities. Si escogieron a Saúl por sus cualidades físicas, If they pick Saul because of his physical el que qualities, venga tiene que ser igual o más hermoso que el que tenemos. the one that's coming now has to be better than what we had before. Y siguen pasando muchachos. And the boys keep passing by. Y sigue Dios rechazando. And God keeps rejecting them. Y siguen pasando muchachos. And they keep Y passing. sigue Dios rechazando. And God keeps rejecting. Y sigue pasando gente. And they keep Y passing. sigue Dios rechazando. And God keeps rejecting. Interesante. Interesting. Que cuando pasó el último de los hermanos de When the last one passed, le dice Samuel a Isaí, Samuel tells Jesse, estos son todos tus hijos. are these all your boys? Bueno, esos son todos los bonitos. Jesse says, well, those are all the good looking ones. Pero yo tengo uno que apesta a chivo por allá abajo. But I have one that smells like goat back there. Yo tengo uno que está cuidando las ovejas I del have one that's rebaño. taking care of the sheep. Pero ese ni lo tomamos en cuenta. But we don't even consider him. Porque estos son los que cuando yo pido representación, aquí están. Y estos son los que me These are the representan. ones that when I need representation, these are the ones that I Y have. le dice Samuel, pues mándalo a buscar porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él no llegue. And Samuel tells him, well, go get him because we're not going to sit to eat until he gets here. Esta versión bíblica, This biblical version, miren cómo dice o cómo describe a David. look how it describes David. Porque ustedes ven películas Because you see movies, y en las películas ponen al rey David rubio, bueno, hermoso, bonito, bello. and the movies make David look blonde, blue eyes. Pero miren cómo dice esta versión bíblica. But look what it says here. Isaí hizo llamar a David. Jesse called, ¿dónde está usted? 12. 12. Isaí hizo llamar a David, So he sent and brought him in. que era un joven de piel morena, Now he was ruddy, with ojos brillantes bright eyes, y muy bien parecido. and good looking. Entonces le dijo Dios, And then the Lord said, Samuel, Samuel, levántate, arise, échale el aceite en la cabeza, anoint him, porque él es mi elegido. for this is the one. Samuel tomó el aceite, And Samuel took the horn of lo oil derramó sobre David and anointed him en presencia de sus hermanos. in the midst of his brothers. Y después de eso, And then the Spirit. regresó a Rama a su casa. Regresó a su casa. So Samuel arose and went home. Y en cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Y aunque esta versión dice que David era trigueño, de ojos brillantes, muy bien parecido, And even if this version says that he was ruddy, bright eyes, and good looking, en lo que se podía ver físicamente sus hermanos what you can see physically in his brothers, eran mucho más parecidos que David. they were more, Eran mucho más hermosos que they were David. more good looking than David. Pero David tenía unas cualidades que sus hermanos no tenían. But David had qualities that his brothers didn't have. David apestaba ovejas. David stunk like sheep. Si ustedes quieren pastorear, deben apestar ovejas. Early pastors, you have smell like sheep.
Si usted quiere ministerio, usted tiene que apestar ovejas. If you want ministry, you have to smell like sheep. Si usted quiere ser líder, usted tiene que amar a la gente. If you want to be a leader, you have to love people. Si usted quiere trabajar en un ministerio, If you want to work in a usted ministry, tiene que amar a la gente. you have to love people. Usted tiene que entender que la gente hoy está contigo You have to understand that people who y say I'm está with you, sonriendo y te abrazan. and they're happy, they love Y you, mañana pueden golpearte. and tomorrow they can beat you up. Este hombre le puede hablar de eso más que yo. He can speak to you more about that than I can. 46, ¿cuánto? 45 años. 45 years. Si habrá cogido golpe. Pero mirando lo que le he presentado de este primer libro de Samuel, capítulo 16, But looking at what I have presented to you from this vamos chapter 16 of the book of vamos a Samuel, compararla let's compare it para poder cerrar, hoy cerrando nuestro sermón so we'll be able to close our sermon today, o nuestra enseñanza. or our teaching. Vaya conmigo al libro de los Hechos, Go with me to the book of Acts, capítulo número 8, chapter 8, y los versos del 1 al 3. verses 1 to 3. Yo le di a ustedes una información el domingo pasado. I gave you guys some information last Sunday. ¿Cuántos se acuerdan de la información que yo le di de la razón de la predicación? How many of you guys remember the Alguien que se information I gave to you acuerde. about the message? Nadie se acuerda. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? ¿Nadie? Ah, pues yo creo que yo prediqué en la iglesia equivocada. No me hagan eso. Que usted no se acuerda de lo que yo le di al final de la predicación. ¿Qué fue lo que motivó a este mensaje? ¿Qué se acuerda? What Johan se motivated this acuerda. message? Dígame yo. Usted decía que como Dios hizo un pastor guerrero y un guerrero pastor. Gracias por tu memoria. Thank you for your memory. Por eso es que es el maestro de educación, That's why he's a teacher. educación cristiana. Libro de los Hechos, capítulo 22, perdón, capítulo 8, The book of Acts, chapter 8, versos 1 al 3. verses 1 to 3. Saulo vio cómo mataban a Esteban Now Saul was consenting to his death. y le pareció muy bien. At the time of the persecution arose against the church. Más tarde, I'll let you read it. unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. A partir de ese día, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén y mientras tanto Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia y entraba a las casas, sacaba por la fuerza a hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. Acts chapter 8, verses 1 to 3 says, Now Saul was consenting to his death. At the time a great persecution arose against the church, which was at Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison. Para responder a la pregunta del domingo, To respond to the question of last Sunday, tuve que juntar estos dos pasajes bíblicos, I had to combine these two biblical passages. dos historias que nos regala la Santa Escritura, Two stories that the sacred Bible tells us. dos maneras de ver las cosas, Two different ways of seeing things. para que podamos entender So we can be able to understand que quien es soberano, that the only one who's sovereign, quien tiene autoridad, the only one who has authority, es Dios y no is nosotros. God and not us. Por tanto, cuando analizamos el capítulo número 9
de Romanos, en ese verso 21 y 22, Therefore, when we analyze the scripture of Romans chapter 9, 19 to nos 21, vamos a dar cuenta we will notice de lo que realmente forma la soberanía de Dios. of what in reality forms the sovereignty of God. Saulo Saul, todavía no es papa. still not Paul. Joan está hablando de ese periodo de la historia Brother John was talking about that period in time, y ha estado transmitiendo a ustedes mucha información del libro de los sellos, and he has been translating to you guys a lot of information about de the book todo of lo Acts, que acontece en la historia de la iglesia. why everything has happened in the history of the church. Y dentro de lo que él está enseñando, ustedes tienen que haber escuchado parte de esto, And what he's been teaching, you have to have heard about porque ese part of this. capítulo número de Hechos ya lo pasó hace rato. Because that chapter in the book of Acts, he passed it a long time ago. Y ahí estaba la iglesia en Jerusalén. And there was that church in the city of Jerusalem. Y había cierta persecución hacia la iglesia. And there was a certain prosecution against the church. Y habían problemas en la iglesia. There was problems in the church. Pero había un elemento especial en la iglesia. But there was a special element in the church. Era que se multiplicaban en números que no había control de ellos. They were multiplied in numbers and there was no control over them. Cuando se empiezan a multiplicar, When they begin to multiply, empiezan los problemas y todos conocemos la historia del libro de the los Hechos. problems start and everybody knows the story of that. Pero cuando la iglesia empieza a crecer, When the church starts to grow, el diablo no cierra la boca. the devil doesn't shut his mouth. Cuando la bendición de Dios comienza a fluir, When the blessings of God starts to el flow, diablo se levanta. the devil rises. Yo quiero que usted entienda este I principio, want you to understand this. que cuando usted, Dios comience a bendecirlo, When God starts to bless you, agárrese bien del Señor. hold on to God. Tome bien de la mano al Señor, Hold on to Him, porque el ataque del enemigo va a llegar. because the attacks of the enemy will come. Un predicador decía A preacher once said, que nadie le tira piedras nobody throws rocks a un árbol de mango. to a mango tree. Porque aquellos dicen mango, mango es lo de la olla. Esa es la pelea mía con Ana toda la vida. Nadie le tira piedras a un árbol de mango Nobody throws rocks at a mango tree si ese mango no está maduro. if that mango is not ripe. Cuando el mango está apetitoso, When the mango looks appetizing, entonces los caminantes le lanzan piedras para derribarlos. and the commuters will throw rocks to Cuando keep tu it knocking down. ministerio comienza a dar fruto, When your ministry starts to give fruit, cuando tu vida como creyente comienza a dar fruto, when your life as a Christian starts to bear fruit, cuando tu vida en familia comienza a dar when fruto, your family life starts to bear fruit, ponte la cobertura del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, cover yourself in the spirit like the Apostle vestido Paul de la says, armadura de Dios, covered in the armor of God, para que pueda resistir el día so malo, you can resist the bad days, porque el día malo va a llegar. because the bad days will come. No, usted no lo invita, pero va a llegar. You don't invite them, but they still Usted no come. invita el día malo, pero va a llegar solo. You don't invite it, but it comes. Si on its alguien own. aquí no ha vivido un día malo, levante su Someone mano. here has not lived a bad day. Yo voy a orar por I'll usted para que se prepare, porque el día malo puede ser mañana. pray for you because the bad day could be tomorrow. El día malo va a llegar. The bad day will come. Y cuando el día malo llega, And when the bad days do come, si usted está bien preparado, if you're really prepared, entonces usted puede soportar el día malo. then you can be able to support the bad days. Los sobrevivientes de María en Puerto Rico The survivors of Maria in Puerto Rico, pueden hablar del día malo. they can speak about bad days. Y los que no se prepararon, And those that weren't ready posiblemente ya no existen. possibly don't exist anymore. Ahora bien, Now, la iglesia está creciendo. the church is growing. Milagros comienzan a hacerse por medio de los Miracles start apóstoles. to happen in the midst of the apostles. Empieza a crecer la iglesia en número.
The church grows in numbers. Vienen las crisis, vienen los problemas. Crises and problems come. Pero entonces el diablo está observando. Now the devil is observing, Y se levanta un hombre llamado Saulo. and one man rises called Saul. Y dice, este movimiento hay que detenerlo. This movement, we have to stop it. ¿Cómo vamos a detenerlo? How are we going to stop it? Yo voy a tener una estrategia para detenerlo. I'm going to make a strategy to stop Yo it. tengo la estrategia para detener este movimiento I nuevo. have the strategy to stop Cuando this usted movement. esté dando fruto, siempre va a haber un emisario del diablo When you're bearing fruit, there's always going to be an adversary of the que devil. va a venir a decir, yo tengo manera de cómo detenerte. I know there's always going to say, I know how to Yo stop you. tengo la manera de cómo pararte. I know how to stop you. Pero los que estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, But those who are strengthened in the power of God. la Biblia dice el The salmista, Bible says to the psalmist, yo no me voy a mover aunque la tierra sea I'm not going to removida. move even if the earth shakes. Aunque se traspasen los montes al centro del mar, If the mountains yo no fall, voy a tener temor. I'm not going to be scared. ¿Cuántos hay aquí que están anclados en la roca que es How many Cristo? are anchored in the rock of ¿Cuántos aquí Christ? están realmente firmes, sólidos en la roca que se llama Cristo? Entonces, vamos a la enseñanza de Jesús. Now let's go to the teaching of Jesus. Ustedes han sido sabios, You guys have been están wise. construyendo una casa, You're building a house. pero ustedes han hecho lo correcto. You've done the correct thing. Han buscado el buen terreno, You've looked for good han foundation. cavado las profundidades, You went deep in. han buscado la You firmeza, looked for firm ground. han empezado a construir la casa, la están construyendo, You're constructing va it. a venir el viento, There's going to come winds. va a venir el agua, va a venir la tempestad y su casa no se va a mover porque usted está parado, sentado, anclado en la roca. Because you're standing on firm ground. Si usted está en Cristo, If you're in Christ, entonces usted está en la roca verdadera. then you're on the correct rock. Si usted vive para Cristo, If you live for Christ, yo estoy seguro I'm sure que la prueba that the no va a ser la causa de usted abandonar el are Señor. not going to be because you abandoned La causa God. le va a impulsar a amar más a Dios. All those causes are going to push you towards La God. prueba le va a dar las herramientas para usted depender más de Dios. Those trials are going to take you to depend Porque on ¿qué es God. lo que nos pasa a nosotros en la prueba? What happens to us during trials? ¿Cuántos han pasado pruebas? How many of you got through trials? ¿Cuántos? Levanten. ¿Ha llorado? Have you cried? Si usted no ha llorado, usted no ha pasado prueba. If you haven't cried, you haven't passed through trials. Todo el que está en prueba llora. Everybody who's in a trial ¿Y a dónde cries. va a refugiarse? And who do they refuge themselves in? Se va a refugiar a donde el Señor. They go to take refuge Se in va a Christ, recordar su palabra. in His Word. Va a comenzar a hablar con Dios. They're going to begin to speak to God. Usted va a comenzar a reclamar sus derechos como hijo de Dios. You will begin to ask for your rights as a Pero child déjeme of God. decirle algo. But let me tell you something. Independientemente que usted conozca la Biblia de Génesis y Apocalipsis, Independently from you knowing the Bible from aunque Genesis to usted sea un Apocalypse, fanático de estar leyendo las promesas que le mandan en Facebook, even if you read and you're a fanatic of the promises you get on el Facebook, día de su prueba, the day of your trial, ninguna de esas herramientas le va a ayudar. none of that is going to Lo help you. único que le va a ayudar The only thing that will help you es que usted realmente esté anclado en is la that you're really roca, firm and anchored on que the usted rock. esté firme en la roca. That you are firm on the rock. La palabra del hermano es buena, The word of the la Lord is palabra del good. pastor es buena, Pastor's word was pero mi good. experiencia con Dios es la mayor fuerza para mantenerme en medio de la crisis. Su experiencia en el Señor Your experience in es lo God que lo va a is what sostener will sustain en you medio de la in crisis. the midst of Vamos a los trial. hechos nuevamente. Let's go to the book of Acts La again. iglesia comienza a ser perseguida. The church is Este hombre persecuted. empieza a poner gente en la cárcel. This man starts to put people in jail. En los pasajes que vamos a ver más adelante, él se proclama o dice In the scriptures we'll see further on, he says que él llegó a asesinar a algunos cristianos. he started killing most Christians. Él se jactaba de su trabajo, He boasted about his de lo job, que estaba haciendo. about what he was doing. Satanás hace alarde del mal que te hace. Satan will boast about the Pero bad things against Cristo you. simplemente tiene una carta de triunfo. But God, Christ only has a Él card venció la of muerte. triumph. Él resucitó al tercer día. La tumba de Cristo está vacía. The tomb of Christ Él is no empty. tiene armas
destroying all kinds of witchcraft. Cristo tenía la autoridad Christ had the authority para deshacer la muerte, to get rid of death, pero se sometió a ella, but he submitted to porque it. sometiéndose a Because ella, submitting to it, te hizo entender o saber he made it understand que tú puedes adorarle that you can worship y him. entender que Él es el poderoso y entender que Él tiene la autoridad y entender lo que Pablo le dice a los filipenses, que a mí me gusta, que Él es el nombre con el cual se debe doblar toda rodilla. And that he has the name that all knees shall bow. No se doble ante nadie, Don't bow and dóblese ante Cristo. bow yourself before Christ. Y Saulo And Saul comenzó a destruir a los started to destroy que servían al Señor. those who serve God. ¿Y qué es lo que pasa con And él? what happened with this? Que él se jactaba de eso. He boasted. Y cuando usted mira el capítulo número 22 del libro de los Hechos, When you look at chapter 22 of the book of Acts, yo le voy a leer 5 versículos I'm going to read you 5 verses. que yo quiero que usted se acuerde de ellos, por favor. I want you to remember them, please. Y le pregunto de aquí a un mes And ask you from here to a month from now. si usted se acuerde de él. If you remember it. Mire lo que dice ya, no es Saulo, ya es Pablo. Look what, Apóstol. not Saul, look what Apostle Paul says. Escúchenme, amigos israelitas y líderes del país. Dejen que me defienda. Cuando la gente oyó que Pablo les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo entonces le dijo: yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí aquí en Jerusalén. Cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Antes buscaba por todas partes a los seguidores del Señor Jesús para matarlos. A muchos de ellos, hombres y mujeres, los atrapé y los metí en la cárcel. El jefe de los sacerdotes y todos los líderes del país saben bien que esto es cierto. Ellos mismos me dieron cartas para mis amigos judíos de la ciudad de Damasco para que ellos me ayudaran a atrapar más seguidores de Jesús. Y yo fui a Damasco para traerlos a Jerusalén y castigarlos. Acts chapter 22, verses 1 through 5 says, Brethren and fathers, hear my defense before you now. And when they heard that he spoke to them in the Hebrew language, they kept all the more silent. Then he said, I am indeed a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in the city at the feet of Gamaliel, taught according to the strictness of our fathers' law, and was zealous toward God, as you all are today. I persecuted this way to the death, binding and delivering into prisons both men and women, as also the high priest bears me witness, and all the council of elders, for whom I also received letters to the brethren, and went to Damascus to bring in chains even those who were there to Jerusalem to be punished. Ahí está el pasaje. Ahí está la declaración de Pablo. There's a declaration of Paul. En un momento de su vida In a moment in his life, que ya no puede hacer alarde de lo que hacía, and he cannot boast about what he used to do. ahora comienza a confesar Now he begins to confess lo que había hecho. what he had done. Mató cristianos, He killed Christians. metió a muchos en la cárcel, He put many in jail porque él creía because he believed que haciendo esto that doing this, estaba haciendo lo correcto delante de Dios. he was doing what's correct in front of God. La religión destruye las demás personas. Religion destroys El, other people. el evangelio construye relaciones. The evangelicals construct. Cristo no vino a destruir, Christ did not come to destroy. Él vino a construir.
He came to construct. Él no vino a destruir He familias. did not come to destroy Él families. vino a construir familias sólidas. He en came este to mundo. construct solid families. Dios no le interesa destruir. God is not interested in destroying. Dios está interesado en restaurarte. He is interested in restoring you. Dios está interesado en ayudarte. He is interested in helping you. Dios está interesado en darte una nueva oportunidad. He is interested in giving you a new opportunity. Dios está interesado en que tú entiendas He's not interested in you understanding. cuál es la magnitud de su sacrificio. He is interested in you understanding what is the Él magnitude of quiere his que tú sacrifice. entiendas He wants you to understand que su sacrificio that his es sacrifice por ti y es por ti. is for you and for me. Es por una humanidad perdida. It's for a lost humanity. Es por hombres y mujeres que hoy están sin conocer al It's Señor. for men and women who today don't know Es God. por hombres y mujeres que hoy muchas veces blasfeman de Dios. It's for men and women that today blaspheme against Hay God. gente que se ríe de nosotros. There's people that laugh at us. Hay gente que se burla de There's nosotros. people that make fun of us. Pero Dios es capaz But God is de capable tomar esos burladores to take those that y teach us hacerlos nuevas and criaturas make them into y new hacerlos creatures creyentes en and Cristo make them believers in y Christ hacerles hombres y mujeres de bien. and make them men and women of good. Entonces, viendo estas dos personas, Seeing these two people, vamos a concluir we're going to conclude la pregunta que yo le hice el domingo pasado, the question I made you guys last que week. ustedes no se la pudieron memorizar. If you guys couldn't remember, Mi pregunta para este mensaje, my question for this message ¿cómo is, es que Dios how is it that God saca a un muchacho que lo que hace es pastorear ovejas takes a boy that what he does is pastor y lo sheep convierte en un líder que batalló en guerras, and converts him into a leader that fought in wars? que su primera víctima fue un gigante, His first victim was a giant. que no solamente le golpeó en la frente, Not only did it hit him in the forehead, sino que cogió su espada y le cortó la cabeza he took his sword and cut off his head, y la exhibió públicamente, and he exhibited it publicly. y que después de eso And after that, se convierte en un guerrero he becomes a warrior, para ser el líder que fue en el pueblo de Israel. to be the leader that he was in the nation of Israel. Le estoy hablando de David I'm speaking of David. y mi pregunta me daba vuelta en la cabeza. And this question was going around in my head. ¿Cómo es que Dios coge a un hombre pasivo, sencillo y que está pendiente a ovejas How can God take somebody who's passive and simple and pasturing sheep y lo transforma y lo convierte en un guerrero? and transforms him into a warrior? Y en palabras que usted puede entender, And in words that you can understand, es un asesino. and in a killer. Pero cuando vemos al apóstol Pablo, When we look at the Apostle Paul, vemos a un asesino we see a murderer que entonces Dios lo convierte that God turns him into en un pastor de a ovejas. pastor of sheep. ¿Me puede responder? Can you answer that question? ¿Me puede decir usted la forma? Can you tell me what formula? ¿Cómo es que Dios hace eso? How do you used to do this? Yo no la sé, I don't know it, pero usted tampoco la sabe. but you neither. Pero yo me cobijo, But I me cubro cover myself sobre esa palabra que está ahí. in this word that's there. Soberanía, Sovereignty of God. autoridad de Dios. Authority of God. Soberanía de Dios. Sovereignty of God. Si de algo usted se acuerda de este mensaje, acuérdese soberanía y autoridad de Dios. If you can remember anything from this message, remember sovereignty and authority of God. Soberanía y autoridad desde la perspectiva del diccionario de teología Sovereignty and authority from the perspective of the theological son la misma cosa. are the same thing. Soberano Dios. Sovereign God. Dios de toda autoridad y de todo poder. God of all authority and power. Tendrá usted tiene las credenciales
para refutar a un Dios soberano? Do you have the credentials to argue with a sovereign God? Usted tendrá las suficientes herramientas para decirle a Dios lo que tú hiciste no me gusta. Do you have enough tools to say, Lord, what you did I don't like? Le sugiero I suggest que si ese pensamiento pasa por su that cabecita, if that thought passes through your head, lo reprenda en el nombre de rebuke Jesús. it in the name of Jesus. Porque todavía no, But, because not yet, pero en su tiempo but in its time, podremos preguntarle a Job, we can ask Job, ¿qué se siente what does it feel like cuando Dios pregunta? when God asks? ¿Qué se siente What does it feel like cuando Dios te desarma? when God disarms you? ¿Qué se siente What does it feel like cuando no hay una palabra para responder a Dios? when there's nothing to respond to? ¿Qué se puede sentir What can it feel like cuando la voz y la autoridad de Dios, when the voice and authority of God, usted no tiene ninguna you herramienta have no tool para poder argumentar? to be able to argue? Entonces, Then, aprendamos hoy let's learn que el Dios soberano, that the sovereign God que usted dice que es su Dios, that you say is your God, que usted dice que envió a su Hijo para that salvarlo, you say send his son to al cual save usted dice que le entregó su vida, su corazón y su you, the mente, one you say you gave your life, mind, and heart to, ese Dios that God le va a ir dirigiendo en la vida will guide you in your life. siempre y cuando Mhm. que usted sea responsable en obedecer su As palabra. long as you are responsible to obey his word. Si usted es responsable de obedecer su If palabra, you're responsible in obeying Dios his va a word, cumplir su parte. God will come. Su soberanía es de una manera real. His sovereignty is real. La soberanía, la autoridad de Dios, nadie la va a discutir. The sovereignty of God, nobody can argue it. Nadie lo puede contradecir. Nobody can contradict it. Pero si usted y yo andamos en los estatutos de su palabra, But if you and I are in his statutes, nos va a encantar la poderosa palabra o la famosa afirmación de lo que es la soberanía de we're Dios. going to like the affirmation of what God's sovereignty is. Usted va a estar muy alegre con la autoridad de Dios. You're going to be very happy with the authority of God. Yo quiero que usted entienda. I want you to understand. Quiero terminar un pasaje I want to finish with a passage que está that's in en el libro de Mateo. the book of Matthew. Lo hemos declarado mucho, We've declared it a lot, pero muy pocas veces lo hemos internalizado. but many few times we have internalized it. Mire lo que dice Jesús. Look what Jesus says. Verso 18. Mateo, ¿qué pasó? Mateo 28, verso 18. Matthew 28, verse 18. Para que usted sepa quién usted le sirve. You can know who is it that you serve. Dice el escritor del Evangelio según San Mateo y cita palabras textuales de Jesús. The writer says, and he uses words said by Jesus. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Verse 18 says, and Jesus came to them and spoke, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Si usted tiene alguna manera de desautorizar If you have any way to take authority away al que dijo esto, from the one who said this, yo le voy a decir que mejor le diga a Dios que lo deje. I'm telling you, it's better to say, ask God to leave you what? Que lo deje? Que lo deje mudos. Oh, Sí, to claro. leave you mute. Si usted se atreve a desafiar las palabras de Jesús If you think that you can defy the word y of God, usted cree que su palabra es más fuerte y de más autoridad que la de Él, and that your own word is stronger than his word, siga por su camino, yo no tengo problema. go on your way, I have no problem. Mi palabra no se puede comparar con la palabra del Señor. My word cannot compare to Y the word Dios of God. declara y dice, And God says, el cielo y la tierra pasarán, heaven and earth will pass, pero mis palabras no pasarán. but my word will never pass. Así es que usted le vale desde hoy
So today is better than today. comenzar a entender Understand que su Dios, that your God, que nuestro Dios, that's our God, es un Dios soberano is a sovereign God. y que Él hace las cosas And He does things como Él quiere, how He wants to, cuando Él quiera, when He wants donde to, Él quiera, where He wants y que to. usted no tiene ningún poder And if you have no power para estar desafiando la autoridad de Dios to be defiant to the Word of God y para estar tratando de contradecir la autoridad de Dios, and trying to contradict the Word of God, usted tiene derecho a preguntarle a Dios. you have a right to ask God. Ese es un derecho que usted tiene, That's a right that you have. pero no se ponga a discutir con Dios. But don't argue with God. Tiene problemas, You have problems. va a tener problemas. You will have problems. La soberanía de Dios indica The sovereignty of God que Dios indicates tiene toda la autoridad, that God has all que de authority, Dios es el poder. that God is Él all es power soberano, and all sovereignty, que Él nos cuida, and He takes Él care nos of us, dirige, and He guides y us, Él dijo, and He said, yo voy a enviar a un Salvador. I'm going to send Envió someone. a su Hijo Jesucristo, He sent Jesus Christ. murió en la cruz del He Calvario, died on the cross. resucitó al tercer He día, resurrected on the third day. pero antes de llegar a la tumba y a la muerte, But before getting to the tomb and to death, Jesús dijo, Jesus yo said, voy derechito a la muerte, no se preocupe, I'm going straight to death, don't worry. pero yo voy a preparar lugar para vosotros, But I'm going to go prepare a place for us. para que donde yo estoy, ustedes también So estén. where I am at, you can be too. Yo quiero estar al lado de Jesús. I want to be next to Jesus. A mí realmente me encanta I really enjoy cuando Dios me confronta, when God confronts me, cuando Dios me llama la atención. when God calls my Y attention. termino diciendo, And I finish with this. el miércoles On Wednesday, yo me levanté, I got up. fui a llevar a mi nieto a la escuela. I went to go take my grandson to school. Saco un tiempo para leer la escritura. I take some time out to read the Word, Y saco una hora, hora y media para orar. and I take out an hour or two to pray. Y en esa oración yo And in that todo lo que prayer, hacía era All I said was diciéndole a Dios cómo iba a planificar mi vida. how I was going to plan out my life. Y Dios, cuida a este, cuida a este, cuida a Lord, este. take care of this one, take care of this Atiende a one. este, atiende a este otro. Look at this one, look at this one. El jueves en la mañana Thursday morning, vuelvo a mi rutina de llevar a mi nieto a la escuela. I go on my routine to take my grandson to school. Hago mi café, I make my coffee. me siento en la mesa a leer la escritura. I sit at the table to read the Word. Y cuando termino de tomar el café, And when I finish drinking my coffee, me voy a uno de los cuartos a orar. I go to one of the rooms to pray. Cuando me arrodillaba, When I get on my knees to pray, que iba a comenzar a presentar el plan, I was going to start to present my plans to God. vino a mi mente Something came to my mind un pensamiento A de thought. parte de Dios. on behalf of God. Yo no quiero que tú me digas nada, I don't want you to say anything. yo quiero que estés en silencio. I want you to be in silence. Solamente en silencio. Only in silence. Calla. Quiet. Y tuve 1 hora 15 minutos de rodillas sin hablar. And I spent an hour and 15 minutes on my knees praying, Para la mujer es difícil. not saying anything. For women it's hard. Y para algunos hombres también. For some men too. Pero cuando Dios dice calla, But when God says quiet, calla, quiet, obedezca. obey. ¿Qué Dios va a hacer? What God is going to do, ¿Qué Dios está tramando con mi vida? what God is working in my life, ¿Qué enseñanza Dios quiere traer? what God wants to teach Él lo me, sabe. only He knows. Mi responsabilidad es obedecer. My responsibility is to pray. Hay gente que no se puede quedar callado la boca. There's people that cannot stay quiet. Hay gente que Dios le dice que se calle There's people that gotta stay y quiet. parece que le dieron licencia para hablar. And it seems that they give him a license to speak. Cuando Dios te diga calla, When God says quiet, calla y humíllate delante de su quiet and be presencia. humble in His presence, Los resultados los vas a ver. the results you will see. No te apresures a hablar palabras, dice el Don't rush to proverbista. speak words. No le prometas a Dios lo que no vas a cumplir. Don't make promises to God you can't complete. Ten cuidado con lo que tú expresas. Be careful what you express. Hay otro pasaje bíblico que dice que el poder nuestro está en la lengua. There's a passage that says that our power is in our Tenga tongue. cuidado con lo que dice. Be careful what you speak. Usted la batalla la va a ganar aquí, en la mente. Your battle, you win it in your mind. La Biblia define la mente como el corazón del The hombre. Bible defines the mind Aquí as es the donde heart of están las man. batallas.
Here's where the battles are. Y créanme que se me hizo difícil quedarme callado en la boca 1 hora 15 minutos. For an hour and 15 minutes. Pero tuve que callar. But I had to be quiet. Me tuve que callar. I had to be quiet. De aquí en adelante, From here on out. todas las veces que Dios me diga que me calle, Every time God says to be me quiet, voy a callar. I will be quiet. Cuando me diga que hable, When He tells me to speak, hablar. I'll speak. Soberanía de Dios, Sovereignty of God. autoridad de Dios, Authority of God. poder de Dios. Power of God. Lo que todo el mundo quiere. What everybody wants. Autoridad, Authority. poder, Power. dominio. Dominion. Solamente Only le pertenece a Dios. belongs to God. Por tanto, Therefore, yo quiero decirte en esta I mañana want to say to you this morning, que después de haber escuchado el mensaje de Dios, after hearing this message si from todavía God, estás lidiando y peleando con esta crisis en tu vida, if you're still fighting and dealing with this problem in your si tú life, eres de los que dice a mí no me manda nadie, if you're the one of the ones that say that nobody pues tells me entonces what tienes que to do, empezar por los pies de Cristo. then you have to start at the feet of Christ. Tienes que humillarte delante de You Dios. have to humble yourself in His presence. Si usted es de las personas que nadie le da órdenes, If you're the people that nobody can give them any orders, comience a despojarse del viejo hombre begin to get rid of the old y man comience a construir ese hombre espiritual que Dios quiere. and begin to construct a new spiritual man. Si usted es una mujer que usted dice ningún hombre me da órdenes, If you're one of the women that say, hay "Nobody un can hombre give que me se orders," llama Jesús que le da órdenes a hombres, a mujeres, a niños, hasta a los animales. There's a man called Christ that gives A la orders to naturaleza. men and animals, nature, Y todo el mundo le obedece. and everybody obeys him. Pregúntele a Noé Ask Noah, cómo entraron los animales en el arca. how did the animals get into Él the no los ark? llamó, He didn't call them, pero Dios les ordenó que entraran. but God ordered them to go in. Así es que seamos nosotros un Let it poquito be más us. inteligentes Who are more y intelligent, dejemos que Dios hable a nuestra vida and let God speak to our y lives, entendamos la soberanía y la and autoridad. understand the sovereignty and authority of God. En esta tarde This afternoon, agradezco a mi pastor I am very grateful to my pastor, que esté con nosotros, and he's with us, que se haya comprometido. that he compromised himself. En octubre, Carlos, Luis, mi amigo que le gusta guiar, vamos a New York a buscarlo. And in October, we're going to go to New York to go get him. Ya está el Uber contratado. Como dice la fecha. Ese hombre me enseñó a obedecer.